Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa. ¿Y usted qué opina? Les saludamos con el gusto de siempre desde la ciudad de Santa Rosa, California, acá en este bello oeste americano. Desde acá recibe usted un cordial saludo a donde quiera que nos vea a través de nuestros diferentes medios, Azteca América, Canal 50, acá en el área de la Bahía, y a nuestros amigos de Hispana Visión en el Valle de Yakima, Washington. A ustedes aquí en vivo a través del canal 26 en esta ciudad de Santa Rosa y a todo el mundo donde quiera que nos vean a través de Facebook, YouTube y cualquiera de nuestros canales. Por ahí en YouTube están nuestros programas. Les saludamos a usted con la intención y la idea de que el programa del día de hoy pues le resulte, como siempre es nuestro deseo, que resulte interesante. La semana pasada el licenciado Arias no pudo estar acá con nosotros. Quiero agradecer aquí al canal porque también esta garganta andaba muy mal y traía una vocecita de esas molestas. No había tos, pero ese sonidito salía muy horrible. Entonces acá nos hicieron, entonces aguantamos hasta el último minuto y ya que vimos que no íbamos a poder, aquí nos hicieron el favor de programar algo de los programas anteriores y muchas gracias también a nuestros amigos de Azteca América y a ustedes también ahí en Hispanavisión y donde quiera pues que nos vean. Muchísimas gracias. Saludo como siempre a mi compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Gracias, muy buenas noches o buenos días o a cualquier hora realmente que nos sintonizan. Estoy totalmente comprometido para poder hacer acto de presencia, excepto con las ocasiones aquellas que realmente es verdaderamente imposible, no porque uno no quiera, sino porque hay cuestiones de trabajo que lo sacan a uno fuera de las zonas y no hay oportunidad ni siquiera de transmitirlo desde otra dirección donde uno se encuentra. Así es que gracias, me uno al sentir de Luis de que este programa pueda redituarles información de reflexión y para que ustedes puedan hacer sus análisis y finalmente cada uno tiene que tomar decisiones muy personales. Gracias por acompañarnos. Muy bien, vamos a continuar. Ramón, hay muchas cosas que ignoramos los hispanos, pues porque a veces no nos interesa buscar, o es algo que decimos, ¿qué nos importa? Quiero trabajar, quiero tener para mi renta, quiero tener para mis cervezas, para ver el fútbol, y, y hay otras cositas que sí nos afectan y no nos damos cuenta muchas veces. El grupo Bilderberg va a reunirse los días 11 y 14, Ramón. ¿Qué significa para nosotros ese grupo o en qué forma nos puede afectar a nosotros lo que se hable en ese grupo, en esa reunión? Nos afecta mucho, es algo que se viene dando desde mediados de los, bueno, realmente desde 1952, que fue cuando se estableció este grupo. Y la junta la van a tener del 11 al 14 en Austria. So, son 11, 12, 13, 14, son 4 días, ¿no? Y comienza precisamente el día de mañana, 11 de junio. Y esta reunión es, como te decía, va a ser la número 63, la hacen una vez al año. Así es que en este 2015, pues nos va a arrojar muchísima luz, aunque analizar esta situación del grupo, como tú lo acabas de mencionar, muchas personas no están interesadas, especialmente en el mundo hispano. En España sí hay, ¿me entiendes?, más conciencia de esta agrupación. En otras partes de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en ciertas agrupaciones, y es algo que se ha venido siguiendo desde aquellos tiempos. Y este grupo que vamos a analizar de manera breve, ha dado margen para muchas teorías de conspiración y eso no es lo que queremos tratar en este programa. ¿Por qué nos debe interesar? Porque tiene que ver con política internacional, tiene que ver con las Fuerzas Armadas internacionales, tiene que ver con la economía internacional
el movimiento de dinero, el control de los medios de comunicación, qué es lo que le llega a las personas por medio de las cadenas televisoras que son las principales, y todos estos aspectos que manejan, quiénes son los que se juntan, y qué es lo que persiguen. Obviamente que este grupo es muy elitista, no cualquiera es invitado y no cualquiera pertenece a este grupo. En este año, por ejemplo, el grupo consiste de 140 personas, que dentro de esos como 80 son los más fuertes, los más poderosos del mundo. Y hay que entender que las personas de capital realmente pues están proyectándose bueno, sabes que desde todo el tiempo, desde que el humano es humano, pero en particular este grupo que es de los más nuevos en el sentido de agrupación, que tiene esa influencia muy fuerte por la clase de red que tiene en el mundo. Y como mencionaba, son las personas más poderosas del mundo. Entonces se tiene que prestar atención, porque el capital no se reúne para perder, ¿entiendes? Lo que ha logrado y lo que sigue logrando y todo lo que desarrolla en el mundo. Gobiernos, ¿me entiendes? Se tambalean por las decisiones que se toman allí en estos grupos, aunque dice, ¿sabes qué? Aquí no se toman ninguna decisiones, pero es totalmente falso. Pero sí quiero decirle a nuestros televidentes que no me uno a las teorías de la conspiración. Me voy a los hechos, veo lo que está sucediendo, a los movimientos que se tiene, cuáles son las tendencias, y espero que esto arroje pues bastante entendimiento. Y este grupo se constituyó precisamente para decir qué es lo que necesita la humanidad, cómo es que debemos vivir, como que si ellos fueran los únicos realmente capaces de decir, sabes que esto es lo que necesitamos. Y es lo que le sucede a personas que llegan a altos niveles del poder del capital, del poder industrial, del poder educativo, que está consolidado o concentrado en unas cuantas manos. Y las personas a esos niveles dicen, ¿sabes qué? La humanidad necesita que le guiemos, porque la humanidad no puede salir adelante por sí misma. Sin embargo, desde que se fundó esta agrupación, como dije en el 52, pues las cosas no han mejorado en el mundo. Tú puedes verlo cómo estaba el mundo en 1952 y cómo está en el 2015. Estamos en peores condiciones que las que se tenían hace 63 años. La pregunta que ahora nos corresponde hacernos es si las intenciones son buenas para la humanidad, entonces ¿por qué es que han fracasado? Y eso lo vamos a cubrir también el día de hoy. Entonces, esta conferencia, te decía, se va a llevar a cabo allí en Austria. Tienen invitados, ¿me entiendes? A 22, a 140 personas de 22 países. Y cuando vi la lista de los invitados, realmente dije, bueno, no son de todo el mundo, ¿me entiendes? Pues sí, Europa, Estados Unidos, Canadá, son los que más constituyen este grupo. Dices tú, bueno, así de decir que son de todo el mundo, pues no, ¿me entiendes? Hay muchos que van a estar ausentes. El comunicado que ellos tienen acerca de los invitados, ahí tú puedes ver la lista de los participantes que está disponible en su sitio. Y eso lo hacen por diferentes razones y lo vamos a explicar. Entonces, es una reunión, como te decía, anual. El grupo Bilderberg es una de las figuras centrales de muchas de las teorías de la conspiración que circulan por el poder que acumulan y lo que persiguen. Entonces, la asistencia es por invitación solamente y las discusiones siempre son secretas. Sin embargo, en la actualidad hay muchos de los temas que ya no son secretos, de lo que acostumbraba a ser anteriormente cuando iniciaron, que dio paso, ¿me entiendes?, a todo esto de las teorías de la conspiración. Tiene este grupo un web con preguntas frecuentes para que el público las pueda revisar. Pero yo en lo personal no tengo la gran confianza, porque ellos pueden decir, ¿sabes qué? ¿Cómo
quitamos la atención de lo que estamos haciendo, pues vamos a contestar lo que son las preguntas frecuentes y las contestaciones para que el público las pueda ver. Se puede encontrar la ubicación, el horario, temas, incluso una lista, como mencioné, de los participantes. Lo que no se va a encontrar es alguna cobertura de lo que realmente se discute por personas como los jefes, los dueños principales del Google y varios bancos internacionales. Hay muchas cosas que no le dejan saber al público. Durante años, este grupo de Bilderberg celebró conferencias de prensa, pero la práctica la detuvieron en 1990 debido a la falta de interés por parte de los medios de comunicación. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Y desde entonces, los periodistas en ocasiones han buscado cuestionar a los que asisten y han sido arrestados por esa insistencia que tienen. Entonces tú dices, bueno, por un lado están diciendo, ¿sabes qué? No hay interés por parte de los periodistas, y por otro lado, me consta porque he visto lo que sucede cada año en esas reuniones con los periodistas, que hay una seguridad de lo más estricta que uno se puede imaginar y no tienen acceso los periodistas. Entonces no es que estén abiertos los asistentes para poder hablar, y todo lo hacen realmente en una forma secreta de lo que se va a tratar. La agenda de este año es muy interesante lo que van a discutir. Por ejemplo, la inteligencia artificial, y después menciono de qué se trata alguna de estas cosas si existe el interés. Van a hablar de la inteligencia artificial. ¿De qué es de la inteligencia artificial? Pues lo que está pasando actualmente. ¿Sabes qué? Se está entrando ya mucho la movilización robótica en muchísimos aspectos. El día de hoy precisamente estaba viendo lo que está haciendo Japón con esas maquinarias, esos camiones enormes que recogen toneladas y toneladas de roca o de arena para movilizarla en esas minas, ¿me entiendes? Para transportarlas de un lugar a otro. Y estoy hablando de camiones enormes, y ya no van a necesitar humanos para manejarlos. Todo va a ser a base de computación. A eso se refiere con la inteligencia artificial, que en este programa mencionamos en una ocasión también que muchos de los restaurantes como de comida rápida, como los McDonald's y otros similares, están pensando, ¿me entiendes?, en esa inteligencia artificial de los robots, de que puedan tomar el lugar de los humanos en el trabajo. Y tú puedes ver esto cada vez más y más cómo se está llevando a cabo, y dices tú, bueno, a eso se refiere, ¿me entiendes? Van a también tratar lo de la seguridad cibernética, que ya sabemos que es un caos. Recientemente se culpa, ¿me entiendes?, más y más a China de que haya tomado todos los datos de 4 millones de empleados federales. Tengo un conocido que tiene alta seguridad militar, y me estaba diciendo, ¿sabes qué? Acabo de recibir un mensaje y ya dio los detalles. ¿Por qué? Porque tuvieron que avisarles a todos los empleados de alta seguridad, dentro de esos 4 millones de empleados federales, que habían, ¿me entiendes?, tomado toda la información de ellos, y se piensa que China la tiene capturada. Pero esta es una lucha que se lleva, ¿me entiendes?, no solamente de los chinos, sino en este país con otros, en Europa. No hace mucho escuchamos, ¿me entiendes?, que la misma presidenta o la canciller de Alemania, Merkel, pues fue hackeada por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que van a ver. Y hay más puntos de la agenda. Dime si nos vamos Sí, al Ramón, corte, Luis. vamos al corte y regresamos ahorita.
del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa. Recuerde usted que si desea tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, puede hacerlo ahí a su página de internet. Ahí aparece bajo su nombre, cuando aparece su nombre, ahí está la dirección en la cual usted puede también entrar para leer los editoriales que él tiene, escuchar los programas, y recuerde que también cada 15 días en el superior.com en línea y también en la edición física, ahí encuentra los editoriales que nos hace el favor de mandar también para publicar con nosotros el licenciado Ramón Arias. Entonces, y también lo puede hacer a los diferentes medios de comunicación que aparecen aquí en su pantalla. Ramón, ahorita que decías de la inteligencia artificial o mecánica, ya está implementándose. Me tocó ver en línea un restaurante donde ordenas, ya hay, por ejemplo, hay un restaurante muy conocido, una cadena que ya ordenas los postres, margaritas, por medio de un sistema, una pantallita que tienen ahí como si fuera una tabletita. Entonces, en este restaurante, Ramón, haces la orden y arriba tiene elevadores, tiene unos rieles. Entonces, cuando está la comida, tu orden, va a la bandeja caminando sola y tiene un elevador que baja exactamente en la mesa donde tú estás. Entonces, todo eso que estás diciendo ya no es, no es que sea un producto de que diga la gente, no puede ser posible, si ya lo estamos viendo en muchas cosas. Sí, y imagínate tú que los hombres y mujeres más poderosas del mundo en la economía, como ya lo mencioné, en las cosas de las Fuerzas Armadas, la educación, los medios de comunicación, el dinero, todo el mundo financiero, pues es un enorme control, ¿me entiendes? Por eso la seguridad en estos 4 días allí en Austria y cada vez que se reúnen ellos cada año, es de lo más impresionante, y no necesariamente porque vayan presidentes, sino por la clase de personas. Eso te dice a ti la influencia tremenda que tienen estos hombres en el mundo. Entonces, ellos determinan, ¿me entiendes?, muchas de las cosas que está pasando en este planeta en el que vivimos todos. Como mencioné hace un momento, ellos creen, ¿me entiendes?, que pueden saber mejor que nosotros
lo que nos conviene y cómo debemos vivir. Y esto parecería muy bueno, dices tú, bueno, son personas inteligentes, por algo llegaron a tener el capital que tienen, pero no necesariamente. Los conflictos, como dije, comenzaron a tener estas reuniones de 1952 y el mundo está peor. Entonces tiene que haber una respuesta a todo esto y a la misma vez, de ahí, ¿por qué digo, me entiendes? Yo no comulgo mucho con las teorías de las conspiraciones que otros tienen, que está, ¿me entiendes?, plagado pues los medios de comunicación a través de internet, libros, videos. Realmente no te la acabarías. Y he visto, ¿me entiendes?, todos los organigramas de esta organización que está unida a otras organizaciones y es una red impresionante. Bueno, eso no es de sorprenderse porque el poder económico busca preservar su poder económico, que es el capital, lo que es el capitalismo. Pero es un capitalismo, ¿me entiendes?, que no reconoce fronteras, lo que significa que no necesariamente tiene gran respeto por la nacionalidad, o más bien dicho, por la vida nacional de las personas. Sencillamente dicen, ¿sabes qué? Queremos esta forma de gobierno y vienen las presiones económicas, vienen las presiones que ellos ejercen a través de sus fuerzas. Entonces no es algo que debemos pasarlo por alto, es algo que tenemos que prestar atención sin llegar a esas teorías, ¿me entiendes?, de conspiración. Reconozco que existe, ¿me entiendes?, esta red de trabajo que tienen. Esto ha sucedido a través del conocimiento de la historia, desde que el humano es humano. Esto se ha venido dando, pero claro, estamos hablando del siglo XX y siglo XXI. Otra de lo que van a ver en la agenda que van a trabajar es las amenazas de las armas químicas, que es muy fuerte en el mundo. Van a tratar los asuntos económicos de actualidad, lo que está pasando con la situación económica. Obviamente que la mentalidad de ellos es eliminar, ¿me entiendes?, la moneda, el papel, porque tiene muchos problemas el papel monetario en Europa, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Son situaciones que ellos están constantemente ideando cómo es que pueden controlar ellos lo que ya tienen y extenderlo aún todavía más. Es la naturaleza de lo que hace el capital cuando no tiene una ética, ¿me entiendes? Una ética en la cual tú puedes decir, ¿sabes qué? Es de confiarse totalmente. También van a hablar de la estrategia europea, porque los problemas son muy severos en Europa. Esta Unión Europea pues no les dio los resultados que en Europa creían que iban a tener, como una contraofensiva para Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces también van a ver lo de la globalización, el problema de Grecia, que es verdaderamente alarmante lo que se está pasando en Grecia y el efecto que puede tener en el resto de los países europeos, porque Grecia pertenece a esa Unión Europea. Y van a ver lo de Irán, porque Irán, ¿me entiendes?, tiene esa determinación de desarrollar armas nucleares, y nuestros televidentes tal vez lo comprendan, que armas nucleares en manos de los iraníes es verdaderamente alarmante por la ideología religiosa que se tiene, por lo que creen y por lo que dicen sus escritos y lo que están esperando. Es alarmante. Entonces dices tú, lo van a ver eso también, y también van a ver lo que sucede en el Medio Oriente, todos los conflictos que en vez de resolverse se van empeorando, y tienes lo que está pasando con la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que se conformó en 1949, donde países, ¿me entiendes?, de Europa, también Canadá, Estados Unidos, y se comprometieron a unirse en esa agrupación del Atlántico para defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Y esto pues se ve por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con los ataques que se llevaron internos, y luego vino la Guerra Fría con la Unión Soviética, que siempre estaba, ¿me entiendes?, el mundo pensando que en cualquier momento se desataba la Tercera Guerra Mundial. Y estaba hablando recientemente acerca de esta situación, que estamos al
a un borde del precipicio, ¿vale? Ese borde que nos encontramos porque sabes que la situación es crítica, porque la siguiente guerra, que no dudo, ¿me entiendes?, que se lleve a cabo, porque es la naturaleza del ser humano, no porque uno quiere estas cosas, pero va a ser devastadora, porque las armas de la Primera Guerra Mundial causaron enormes estragos, y en la Primera Guerra Mundial las naciones formaron la Liga de las Naciones en Europa porque dijeron nunca más se debe de repetir esta forma de conflicto bélico entre naciones por la enorme cantidad de millones y millones de muertos, más aparte la devastación de los bienes materiales. Dijeron nunca más. Y para 1939 ya estaba Alemania, ¿me entiendes?, invadiendo y haciendo negociaciones con la ex Unión Soviética para dividirse territorios. Y dices tú, bueno, y ahí se estalla la Segunda Guerra. Las armas de la Segunda Guerra Mundial eran mucho más poderosas que las de la Primera Guerra Mundial. Entonces, y al final de la guerra, antes de que terminara, pues vimos las detonaciones, bueno, en la historia se vio las detonaciones, ¿me entiendes?, de las dos bombas nucleares en Japón. Y desde ese punto a la fecha, las armas que han desarrollado ciertos países nucleares ni siquiera te lo puedo explicar en pocas palabras de cómo se vería la devastación de una tercera guerra mundial. Si la Segunda Guerra Mundial tuvo, ¿me entiendes?, una cuenta de más de 100 millones de personas que fallecieron por la Segunda Guerra Mundial, esa tercera guerra mundial va a ser verdaderamente impresionante. De ahí porque, ¿me entiendes?, la OTAN es a lo que ellos van a hablar. Acuérdate que el capital quiere protegerse siempre. Y luego tienen el tema también que van a abordar de Rusia, las del conflicto con Ucrania, que es como se han dado las guerras en esa región y vienen e involucran a otras naciones. Entonces es bastante crítica la situación y se tiene el problema del Reino Unido a Inglaterra, ¿me entiendes?, que hay movimientos muy fuertes de desestabilización a través de lo que ha pasado con toda esta influencia de los musulmanes, la descomposición de la cultura inglesa y cómo estuvieron a punto de dividirse Escocia de Inglaterra. Cubrimos un poco de eso aquí. Se va a tocar el tema de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene problemas verdaderamente impresionantes. Y por último, que lo que tienen en la agenda de lo que han dicho que van a hablar son las elecciones que vienen en este país, porque pues ellos tienen mucha influencia en los presidentes, en los senadores, no en todos, ¿me entiendes?, pero también en los representantes. Es una fuerza que estos hombres y mujeres tienen en el mundo y que hacen temblar, ¿me entiendes?, literalmente a naciones. Son, ¿me entiendes?, sus agendas son capaces de derrocar poderes. Y esto, como te digo, no es únicamente de este grupo, esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces se pregunta uno, ¿por qué el gran secreto sobre el contenido de las conversaciones? La razón que ellos argumentan es que los participantes se puedan sentar a hablar con toda libertad sus ideas y claro que los hacen, ¿me entiendes?, jurar que no van a compartir con nadie, no permiten que vayan sus cónyuges, no permiten que lleven a otras personas que no sean los que son invitados, y lo que ahí se habla con libertad, se tomarán las decisiones que nunca te dicen cuáles son, pero eso es lo que sucede. Uno no sabe a ciencia cierta lo que allí se refleja, pero cuando tú tienes este grupo de personas, dices tú, bueno, ¿cómo van a aplicar lo que tienen, Méndez, para el mundo? Reunirse a puerta cerrada no puede hablarse, ¿me entiendes?, de otra cosa más de que, ¿sabes qué?, situaciones reales, información que ellos tienen, ellos saben, ¿me entiendes?, dónde estallan las guerras, qué es lo que van a hacer enseguida, dónde se van a llevar las inversiones. La guerra es un negocio impresionante para algunas industrias, ¿me entiendes? Entonces, dices tú, el público no tiene manera de saber lo que se discute, qué planes se hacen, cómo afectarán, ¿me entiendes?, las decisiones que ellos tomen o lo que pueda ser el resultado final de este grupo. Pero a su tiempo se ve, ¿me entiendes?,
lo que viene a suceder. Entonces, aunque uno no quiera hablar de conspiraciones, dices, bueno, ¿qué no estarán conspirando ellos? Y luego, aparte de eso, Luis, hay otros movimientos que hacen lo mismo. Se acaba de reunir, ¿me entiendes? El G8, que ahora es el G7, que son las cabezas, ¿me entiendes?, principales de los mandatarios de los países industrializados, superpotencias económicas, y eso pues lo vemos. Tienes una Agenda 21 que en un futuro hablaremos de eso, que las Naciones Unidas han estado implementando en este país para una desestabilización social impresionante. Tienes la Reserva Federal, ¿me entiendes?, de esta nación, de lo que es la economía, y una lista de muchas otras agrupaciones que constantemente están, ¿me entiendes?, reuniéndose. Si a esto le agregamos los medios de comunicación, que son cómplices, que han sido entrenados, ¿me entiendes?, por estas agrupaciones, porque ellos vienen a educar al público. Y entonces dices tú, bueno, la situación de lo que ellos hacen es decir, ¿sabes qué? Vamos a educar a la población. Y si tú te fijas, los medios de comunicación tienen una influencia impresionante. Pero ¿quién maneja las agendas? Eso, ¿me entiendes?, también es muy importante, porque si tú ves, este canal de televisión es algo especial, de verdad, que nos permite tener este tiempo, este espacio, por el tiempo que ellos lo consideren. Pero cuando tú ves a las cadenas principales de televisión en este país de Estados Unidos y en el mundo, dices tú, bueno, ¿quién realmente controla? Porque la televisión es un medio de educación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Informando, sí, pero también es una parte educativa que estamos contribuyendo para que las personas, nuestros televidentes, que nos honran con su presencia, al sintonizarnos, por querer compartir estos momentos, pues puedan tener un parámetro para tomarle el pulso de lo que estamos hablando y lleguen ellos a sus conclusiones, tengan una mente crítica. Pero la mayor parte de los programas de televisión, ¿me entiendes?, tú no ves eso, tú ves todo lo opuesto, ¿no? Entonces, para ellos, ¿me entiendes?, nosotros somos una borregada nada más, que no sabemos cómo debemos llevar a cabo nuestra vida, ¿me entiendes? Un hombre escribió acerca de una investigación que hizo de muchos años, hablando de la verdadera historia del Club Bilderberg. Y es muy interesante lo que él hizo, porque lo publicó en el 2005 y hizo una actualización 4 años después, en el 2009. Y el autor afirma que en 1954 estos hombres poderosos del mundo se habían reunido, ¿me entiendes?, para debatir el futuro del mundo. Y ahí es donde tomaron la decisión de reunirse cada año, ¿no? Y cuando tú ves la lista de las personas que han estado asistiendo a través de 50 años, más de 50 años, 63 años aproximadamente, pues tú ves la lista y dices tú, sí, definitivamente estos hombres tienen mucha influencia, pero están muy bien representados, ¿me entiendes? Tienes al Consejo de Relaciones Exteriores, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Trilateral, la Unión Europea y poderosos banqueros centrales de la Reserva Federal, el Banco Central de Europa, estás hablando del Banco de Inglaterra. Son gente, ¿me entiendes? Insisto, que son gentes bastante de mucha influencia. ¿Por qué? Porque poco a poco, ¿me entiendes?, se va dando uno cuenta, porque varios de ellos han salido de ese grupo y han tenido la libertad de expresar lo que realmente se trata. Y este autor de ese libro ha estado hablando con ellos, los que se han salido de este grupo, y es como él hizo su libro. Interesante libro. Dices tú, pues sí, mucho de eso puede ser verdad, y no dudo que sea verdad. La idea de ellos, ¿me entiendes?, es siempre cómo dominar. Y esto es algo que no es nada nuevo en el mundo. Necesitan del poder militar, lo tienen. Necesitan del poder económico, lo tienen. Necesitan del poder de la tecnología, lo tienen. Entonces tienen todo, este grupo tiene todo, ¿me entiendes?, para decir, vamos a controlar a este mundo. Pero quiero decirle a nuestros amigos televidentes que tengo la otra perspectiva histórica, que
sabes que debemos estar motivados porque fue precisamente un grupo de familia allá en Europa en el siglo XIX, en los 1800 años, de Amschel Rothschild, que comienza, ¿me entiendes?, a desarrollar una economía y comenzó en su cuarto, ¿me entiendes?, con todos sus hijos. Tenían una pobreza muy fuerte, pero comenzaron en un cuarto y vinieron a ser la familia más poderosa, económicamente hablando, de Europa, que inclusive reyes les pedían dinero prestado. El Papa, el que estuviera en función de Papa, les pedía dinero prestado. Europa, los poderes de Europa venían a ellos para que le resolvieran la economía, y los Rothschild tenían el capital europeo porque fueron consolidando desde un puñado de familias que eran unos cuantos, se convirtió, ¿me entiendes?, en una situación muy poderosa. Amschel Rothschild, que es el fundador de ese movimiento económico en Europa en el siglo XIX, dijo lo siguiente, y voy a citar, dice: denme el control del dinero de una nación y no me importa quién haga sus leyes. Termino de citar. ¿Te fijas, Luis? Es dinero. Y dice, ¿sabes qué? A mí no me importa lo que los congresos hagan, no me importa, dice, dame el control. El dinero, ¿me entiendes?, de una nación, controlo, ¿me entiendes?, todo el país, todo el mundo. Y esta ha sido, ¿me entiendes?, la historia de la humanidad. Por eso quiero compartir la otra parte, Luis, porque quiero darle una perspectiva a nuestros televidentes. Decía hace un momento que no comulgo con las teorías, ¿me entiendes?, de conspiración. Te voy a decir por qué. Porque por 6,000 años la historia revela lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Absolutamente nada. No es de sorprenderse, ¿entiendes?, que este grupo de personas, por más de 60 años, quieran, ¿me entiendes?, controlar. Los Rothschild, como lo mencioné, llegaron al poder, era el poder económico en Europa. Una familia. Y cuando el hombre tiene esa habilidad de poder desarrollar esa economía y nada más ve la economía como el medio para poder tener poder, pues esa historia, ¿me entiendes?, es viejísima desde que la humanidad tiene estas realidades. El severo problema que confronta este grupo de Bilderberg y todos se llama Rusia, China, Japón, los países musulmanes, India. Muchos de ellos tienen armas nucleares con diversas religiones e ideología. Ellos también, Luis, quieren dominar el mundo. Quieren decir, ¿sabes qué? Nosotros también queremos controlar. Los chinos tendrán un auge impresionante de capital, pero siguen siendo, ¿me entiendes?, marxistas, cuando menos el gobierno. Y la forma que están desarrollando su armamento, y esto lo advertí hace más de 20 años, estuve diciendo exactamente, ¿me entiendes?, lo que China estaba haciendo desde la perspectiva de armamento y por qué se había abierto, ¿me entiendes?, en el comercio internacional. Y no sé si todavía estemos, pero legado cultural estaba, ¿me entiendes?, marcado con tacha por los chinos. Y las veces que he ido a China, ¿me entiendes?, yo nunca sé si me van a dejar salir. Sé que me están dejando entrar, pero yo la primera vez que fui a China, yo no sabía si me iban a dar la visa o no. ¿Por qué? Porque está uno marcado. ¿Por qué? Porque uno viene hablando de las estrategias, de cómo se están desarrollando, cuáles son sus finalidades. Y esto pues no le cayó nada de bien a los chinos. Así es que tienes a esa mentalidad. Y luego tienes a los musulmanes. Ellos no van a comulgar, ¿me entiendes?, con este grupo de capital que piensa que puede dominar el mundo con sus fuerzas. Ellos tienen su visión mundial a través de su religión, y lo estamos viendo en el Medio Oriente, aunque muchos dicen, ¿sabes qué?, están siendo usados por este grupo. ¿Será o no será? Pero ¿sabes qué? La verdad es que las ideologías, las religiones pesan mucho, ¿me entiendes?, en la historia de la humanidad, y tenemos muchísima historia para corroborarlo. Te decía que muchos de ellos tienen armas nucleares. India lo tiene, Pakistán lo tiene, Corea del Norte lo tiene,
China lo tiene, Japón se comienza a armar por la situación que tiene contra China y Corea del Norte. Entonces, el mundo está que arde, ¿me entiendes? Y quieren todos dominar al mundo. Así es que antes de que concluyamos, Luis, yo quiero hablar de una fuerza poderosamente que está dormida en el mundo, que está latente, y es a la que yo me enfoco, que un día pueda despertar, ¿me entiendes? Y estoy haciendo todo lo que está de mi parte para decir, ¿sabes qué? Esta fuerza que Dios tiene aquí en la tierra tiene que llegar a despertar. Así es que dime, Luis, ¿que nos vamos a corte o le sigo? Nos faltan 3 minutos. Muy bien. ¿Qué es esta fuerza, Luis? ¿Qué es esta fuerza que yo veo poderosa a través de la historia? Poderosa porque he visto los efectos históricos que ha tenido esta fuerza. Estoy hablando de este pueblo que está dormido, está latente esta fuerza, que hablo del cristianismo bíblico. Y eso es algo que, ¿me entiendes?, no debemos pasar por alto. No hablo de la religión cristiana, hablo de el cristianismo bíblico, que es muy diferente a la religión cristiana. Aunque se utilice la Biblia, tú tienes esta otra fuerza. Y esta es la fuerza, ¿me entiendes?, que causó muchos problemas al Imperio de Roma hasta llegarlo, ¿me entiendes?, a derribar, y vino a influenciar muy fuertemente. Y después se corrompió el cristianismo y se convirtió en religión y de poder. Y eso lo vimos y fue creciendo. Después inicia la reforma, ¿me entiendes?, otra vez en el cristianismo dentro del catolicismo en el año 1100. Y en el año 1500 explota esa perspectiva del cristianismo bíblico. Y gracias a esa reforma dentro de la Iglesia Católica, que les llamó protestantes, vimos, ¿me entiendes?, una explosión de una dimensión que no se conocía. Ahí, ¿me entiendes?, surgieron los padres de la ciencia, surgió una dimensión de la educación, surgió una dimensión de las artes, surgió una dimensión de lo que vienen haciendo la generosidad de las personas, un nuevo sistema de gobierno que no existía, ¿me entiendes?, antes de esta reforma bíblica. Y así vamos viendo, ¿me entiendes?, que por los últimos 500 años. La reforma bíblica de Alemania inició en 1517. Estamos en el 2015 y quiere decir que en 2 años más el mundo va a celebrar esa reforma de 1517. Y han pasado 500 años, por eso tengo una enorme fe de lo que va a suceder más adelante, porque cada 510 años el mundo se pone en una crisis muy fuerte, crítica, pero viene, ¿me entiendes?, ese despertar del cristianismo bíblico, y estoy, ¿me entiendes?, confiando que esta segunda reforma bíblica en el mundo realmente traiga una situación mucho más poderosa para bien de la humanidad. Luis. Vamos al corte, Ramón, y regresamos con el cierre del programa. escuchas, Luis? Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala.
Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, Juan? Papi. No, no, no. Necesitamos Paciencia, pásala. hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa y recuerde usted que puede tener comunicación con nosotros de las diferentes maneras. Por ahí aparecen nuestras líneas telefónicas, correo electrónico, nuestra página de Facebook y también a través del YouTube. Ahí está nuestro canal y ahí puede encontrar usted todos los programas anteriores de hace años. También por ahí los he visto de hace como 10 años más o menos. Están programas desde que iniciamos a grabarlos, que empezamos a subirlos al internet, al YouTube. Por ahí están los programas, los puede usted encontrar como Paxaco Films, Luis Hernández, o ¿y usted qué opina? Y vamos a continuar con el cierre del programa. Ramón, si este grupo, el Bilderberg, se reúne secretamente, supondremos que sería para beneficiar a la humanidad. Has dicho que es cuestión de dinero, es cuestión de poder. Entonces no podríamos pensar que las intenciones son buenas, o más bien, ¿por qué no vemos nosotros algún beneficio de esas reuniones, de esa agrupación, Ramón? Por eso señalaba, si recuerdas que desde que se fundó, a principios de los 50 a la actualidad son más de 60 años y el mundo no ha mejorado, ha empeorado. Fíjate todo el incremento de guerras, y todas las guerras que hemos visto son por cuestiones económicas. La lucha entre unos y otros. ¿Sabes qué? Hay muchísima información lo que este grupo hizo desde, no este grupo, pero grupos similares han venido haciendo, y obviamente que todos estos grupos se han estado uniendo porque creen que pueden dominar al mundo, pero eso es verdad. La verdad es que no les va a ser posible, es realmente imposible, pero te digo, obviamente que ellos controlan muchísimo del poder militar. Las guerras, ¿me entiendes? Es el producto de planeación precisamente económica. ¿Por qué? Porque la industria de la guerra es impresionante. El que fue comandante de las Fuerzas Armadas de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y después vino a ser presidente de Estados Unidos, estoy hablando de Eisenhower, él dijo que la industria de armamento era una industria peligrosa para la humanidad, dice, porque se van a obsesionar con poner en práctica lo que están desarrollando de armas, y es un negocio, y tú lo puedes ver que en la realidad sí lo es. Entonces, hay quienes generan estas guerras, hay quienes provocan, ¿me entiendes?, los conflictos en el mundo, hay quienes provocan los conflictos en las naciones por ese control que se quiere económico. Pero también mencioné de las otras ideologías, ¿me entiendes? Por ejemplo, Putin, él ha denunciado abiertamente estos movimientos
y está en contra de ellos y lucha en contra de ellos. Y las alianzas que tú ves que Putin hace con China y otros, no es para pasarlo por alto, ¿no? Y de ahí por qué decía, ¿sabes qué? Está Rusia, está China, está India, está Pakistán, está, ¿me entiendes? Indonesia, están los países musulmanes que no comulgan con estas ideas de aquellos que quieren monopolizar, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces no es nada fácil que el hombre lo quiera hacer. Los aztecas querían dominar, ¿entiendes? Por siempre, por la eternidad. Y ya sabemos lo que le pasó al imperio azteca. O sea, el hombre solo puede dominar hasta cierto punto, hasta que la misma sociedad o aquellos que son oprimidos se sublevan. Y esta es la historia, ¿me entiendes?, de la humanidad. Por eso, insisto, ¿me entiendes?, que yo tengo confianza, tengo fe, que esa fuerza poderosa que está dormida, como es el cristianismo bíblico, comience a despertar. Y eso es lo que estoy comprometido, Luis, a hacer. Por eso Cultural Legacy o Legado Cultural, ¿me entiendes?, es con esa finalidad, entre muchas otras cosas que estamos haciendo. Porque si la solución fuera económica, pues ya, ¿me entiendes?, se hubiese resuelto en muchos países, y no es verdad. Y prueba de ello tenemos en esta nación. Europa, ¿me entiendes?, ya hubiera resuelto todos sus problemas, y no es verdad. Canadá, y no es verdad. Japón, ¿me entiendes?, que no es una nación poderosamente rica, no ha resuelto sus problemas internos. Entonces, hay otro problema que no lo puede resolver el dinero, no lo puede resolver las Fuerzas Armadas, y es el problema, ¿me entiendes?, que Salomón dijo Salomón llegó a ser rey 967 años antes de que Jesucristo apareciera en la tierra, y él dijo algo muy interesante en Eclesiastés. Dice lo siguiente, y voy a leer, dice: las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de verlas, ni se cansa el oído de escuchar. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. Y esto él lo dijo, ¿me entiendes?, 960 años antes de Jesucristo. El problema del humano, ¿me entiendes?, es un reciclaje. Claro que las armas cambian, que el descubrimiento de la verdad en la ciencia nos ha dado una tecnología que se ha usado mal, otra se ha usado para bien, pero tú ves, ¿me entiendes?, que eso es lo único que ha cambiado, pero el comportamiento humano no cambia. El mismo Salomón dijo en Proverbios 23:7, dice: pues como piensa dentro de sí el hombre, así es él. ¿Qué es lo que está pensando el hombre? ¿Qué hay dentro de cada ser mortal? ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo la interpreta? ¿Cómo la va a aplicar? Esas son, ¿me entiendes?, preguntas muy importantes. Jesús hace 2000 años dijo lo siguiente, y Mateo lo registró en Mateo 15, versículos 18 y 20, dice: las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Estas cosas son las que los contaminan. Si te fijas, Luis y estimados televidentes, el problema está dentro del corazón humano. Es lo que gobierna nuestro ser interno, lo que nos hace expresarnos. Y no es que uno necesite ser multimillonario para decir, mira, quiero controlar. Esto lo vemos desde los niños, cómo quieren controlar a los padres, cómo quieren controlar las cosas. Desde bebés, desde antes de que gateen, están ya queriendo, ¿me entiendes?, ejercer esa autoridad, ejercer ese poder, ejercer ese dominio. Y esa maldad, ¿me entiendes?, que surge. No hay tal cosa como niños inocentes. Ya esa característica la tiene el ser humano. Y Jesús dice, ¿sabes qué? En el corazón salen lo que hay en el ser interno, los malos pensamientos salen. Entonces hay que buscar la manera de cambiar esos malos pensamientos. Santiago, en el capítulo 4, y antes de que terminemos, dijo lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, dice, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Entonces,
El problema es el ser humano, obviamente. Pero Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. El hombre viene repitiendo generación tras generación, repite lo mismo. Y esto que te decía, ¿me entiendes? Que hoy muchos se aterran de lo que estos hombres hacen. Dice, ¿sabes qué? Pero eso es lo que el humano ha hecho por miles de años. Y la solución está en comprender que el hombre tiene que cambiar de adentro hacia afuera. Y no con un positivismo, sino con una realidad de entender nuestro diseño. Si creemos que descendemos del animal, entonces ¿por qué nos sorprendemos de lo que hace el humano? Pero si aceptamos que somos una creación de Dios, entonces hay que entender que estamos lejos de Dios y estos efectos, ¿me entiendes?, de la maldad es el resultado de estar lejos de Dios. Y Cristo vino a acercarnos a esa nueva naturaleza que nos ofrece para poder cambiar de adentro hacia afuera. Los malos pensamientos, cambiarlos por lo que realmente es el diseño y lo que debemos hacer y aplicarlo para beneficio personal, familiar, social, y de ahí, ¿me entiendes?, se extiende a todo lo demás. Pero los conflictos comienzan dentro del ser humano, por eso Cristo vino a liberar al hombre del pecado, del error en el que se encuentra atrapado, esclavizado. Y no es religión, es entender el cambio de la naturaleza, y esto es lo que tengo la esperanza, ¿me entiendes?, para lo que pueda suceder en este cierre de los 500 años que hemos hablado, Luis. Ramón, pues nos vamos. Muy buen programa, muy buena información que no conocíamos. Esperamos que a nuestro público le haya servido. Ramón, nos despedimos, adelante. Muy bien, bueno, pues soy optimista porque conozco lo que las escrituras revelan y la historia. Estamos del lado que gana si nos acercamos a Dios, así que hay que acercarnos a Él. Todos los días cometemos los mismos errores, pero sí, siempre acercarnos a Él, la vida es diferente. Ramón, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta luego, amigos nuestros. Ojalá que el programa les haya gustado, que les haya parecido interesante. Esa es la mejor de nuestras intenciones. Ojalá que Dios permita que podamos saludarnos la próxima semana aquí a través de este canal. Que pase usted de lo mejor. Yo soy Luis Hernández.